Análisis multivariado de ordenación en Infostat. Recordemos que análisis multivariado es cuando queremos analizar una cierta cantidad de elementos, si son diferentes entre sí, cuando tenemos muchas variables. Y teníamos tres cosas que podíamos hacer con los análisis multivariados: clasificar, ordenar o inferir. En este video vamos a ver cómo ordenar. Podemos hacerlo con variables cuantitativas o cualitativas. Si lo hacemos con variables cuantitativas, el análisis que vamos a realizar va a ser de componentes principales. ¿Y qué diferencias vamos a determinar? Lo vamos a hacer con la distancia euclídea, que es similar a la varianza. También podemos hacerlo con variables cualitativas. Ahí el análisis va a ser de correspondencia. ¿Y qué diferencia vamos a determinar? Lo vamos a hacer con la distancia chi cuadrada. Vamos a ver un ejemplo para cada uno de los dos casos. Para el análisis de componentes principales, tenemos como elementos los países de Europa y como variables distintas fuentes de proteínas: carne vacuna, carne de cerdo, huevo, leche, pescado, cereal embutido, frutos secos y frutas y vegetales. Y queremos saber si hay algún tipo de asociación entre las variables entre sí, o qué diferencia hay entre los elementos, o por ejemplo de dónde viene la fuente de proteína en los distintos elementos, si es de fuentes animales o de fuentes vegetales. Recordemos que este tipo de trabajos sirve para generar hipótesis. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a estadísticas, análisis multivariado, componentes principales, cargamos todas las variables y para clasificar los elementos le vamos a decir que lo haga por país, no por caso. Le damos a aceptar. Lo primero que vamos a observar es que podemos estandarizar los datos o no. Recordemos que si no lo hacemos, el programa va a trabajar con una matriz de covarianzas, que la podemos ver o no. En este caso no hace falta verla. Y si estandarizamos los datos, el programa va a trabajar con la matriz de correlación. Recordemos las ventajas de hacerlo o no. Si no lo hacemos, vamos a trabajar con todos los datos en crudo, lo cual es más realista, pero nos va a ser mucho más difícil de interpretar. Si estandarizamos los datos, las variables se acomodan para poder tener una mejor visualización. Y la ventaja va a ser que vamos a poder interpretarlo más fácilmente. Recordemos que estas son variables cuantitativas, por lo cual sería recomendable estandarizar los datos. Vamos a decirle que arroje el gráfico bplot y vamos a decir que lo haga con dos ejes de componentes principales. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la variabilidad de estas dimensiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de estas 9 dimensiones que ofrecen las variables, la vamos a reducir a 2 dimensiones. Le damos a aceptar. Y obtenemos acá nuestro gráfico bplot de 2 dimensiones, que reflejan la mayor variabilidad de esas 9 dimensiones de las variables. Para expandirlo lo vamos a hacer en diagonal, procurando no deformar. Y podemos observar varias cosas. Por un lado, los puntitos azules son todos los elementos, que en este caso son los países. Por otro lado, los puntitos amarillos son las variables, que en este caso son las fuentes de proteínas. Y en los ejes tenemos el primer autovector de componente principal número 1, que absorbe el 44,5% de la variabilidad total, lo cual es bastante, y el componente principal 2, el 18,2% de la variabilidad total. Por lo tanto, es mucho más importante observar distancias en el eje horizontal, ya que tenemos la mayor variabilidad, que en el eje vertical. Es decir, tal vez la distancia de este punto que es Dinamarca a este punto que es Alemania no sea tan significativa como la de este punto que es Suiza con la de este punto que es Checoslovaquia.
aunque la distancia en el mapa bidimensional sea la misma. Entonces, para poder observar mejor podemos darle botón derecho a lo que queramos mostrar u ocultar. Vamos a ocultar las variables y vamos a mostrar los elementos, los países. Y en cuanto a la fuente proteica, podemos observar que mientras más cerquitas están, por ejemplo Bélgica, Inglaterra, Suecia, Finlandia, Países Bajos, están muy cerquitas entre sí, por lo que la fuente de proteínas es prácticamente la misma. Si nos vamos a puntitos que están más distanciados entre sí, quiere decir que están utilizando otra fuente de proteínas. Y si queremos analizar las variables, podemos ocultar los puntitos, los elementos, y mostrar las variables. ¿Y cómo analizamos las variables? Bueno, podemos analizar varias cosas. Las variables pueden tener asociación lineal entre ellas y pueden tener asociación lineal con los componentes principales. Por ejemplo, frutos secos y cereales son más o menos paralelas, es decir, apuntan en la misma dirección con respecto al componente principal 1. Si son paralelas, recordemos que tienen asociación lineal. Si una apunta para un lado y la otra apunta para el otro, la asociación lineal es negativa. Por ejemplo, huevos con cereal tienen asociación lineal negativa. Si apuntan hacia el mismo lado, la asociación lineal es positiva entre ellas. Y puede darse el caso que, por ejemplo, frutos secos tiene asociación lineal positiva con la componente principal 1 y también con cereal. Pero, por ejemplo, huevos y carne vacuna se asocian negativamente con la componente principal 1, pero positivamente entre ellas. Apuntan hacia el mismo lado. Si no hay asociación lineal entre las variables, van a encontrarse ortogonales o generando ángulos de 90 grados o prácticamente de 90 grados. Por ejemplo, pescado y huevos son independientes entre sí o están muy poco asociadas. A su vez, por ejemplo, pescado no está prácticamente asociada a la componente principal 1, pero huevos sí. Y con la componente principal 2 podemos analizar lo mismo. Pescado, por ejemplo, arroja más variabilidad en la componente principal 2, lo cual es menos significativa, recordemos, y prácticamente no arroja variabilidad en la componente principal 1. Ahora, si agregamos los elementos, los países, podemos analizar, por ejemplo, que Rumania está muy asociado como fuente de proteínas a los cereales y prácticamente nada con embutidos o pescado. Por ejemplo, podemos decir que España está asociado a las frutas y vegetales como fuentes de proteínas, igual que Portugal, y puede tener sentido ya que están muy cerca entre sí, arrojan la misma cultura, por así decirlo, esa famosa dieta mediterránea de frutas y vegetales. Podemos decir que, por ejemplo, Finlandia, Bélgica, Suiza, Checoslovaquia se asocian más a fuentes de proteínas de tipo animal, carne, cerdo, leche, huevos, carne de vaca. Entonces podemos ver asociación entre elementos y elementos, entre variables y las componentes principales, y entre elementos y variables. Y eso es todo. Y el otro caso podría ser que las variables sean cualitativas, y en ese caso se hace un análisis de correspondencia. Para este ejemplo, los elementos son distintos sitios y las variables son la presencia o ausencia de distintas especies que hay en esos sitios. Además, en este tipo de análisis de correspondencia es necesario agregar una frecuencia para cada una de las combinaciones. ¿Cómo lo hacemos?
Nos vamos a estadísticas, a análisis multivariado, a análisis de correspondencias y en criterios de clasificación elegimos sitio y elegimos especies. En frecuencia, conteo. Le damos a aceptar. Esto lo dejamos por defecto así como está acá. Aceptar. Y listo. Básicamente, el gráfico lo analizamos de la misma manera que analizamos un análisis de componentes principales. Podemos observar en los resultados también el porcentaje de variabilidad que arroja el primer autovalor y el segundo autovalor. También, si nos vamos arriba de todo, podemos observar esta tabla donde tenemos los distintos sitios, las distintas especies y la frecuencia para cada una de las combinaciones posibles. Y podemos intentar deducirlo si coincide con lo que ofrece el gráfico. Por último, podemos también interpretar del gráfico el concepto de inercia. ¿Qué es inercia? Cuando las distintas combinaciones, en este caso entre sitios y especies, está muy cerquita del centro, quiere decir que hay poca correspondencia o poca influencia entre las variables y los elementos. Ahora, si nos empezamos a alejar, quiere decir que esa correspondencia es mayor. Y cuando hay más correspondencia, cuando hay más influencia, hay más inercia. Y eso es todo.